La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, bienvenidos, aquí comienza A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bueno, como ustedes saben, la noticia internacional está en todas las primeras planas en el Perú y en Latinoamérica y probablemente en muchos sitios del mundo. Venezuela en una crisis terrible. Siempre informamos sobre Venezuela en el Perú porque es un espejo en el que no nos gusta mirarnos, ¿no? Trae malos recuerdos, pero lo que pasa en Venezuela ha pasado en Latinoamérica, en todos nuestros países de una forma u otra. Lo que sucede es que este es como la culminación, ¿no?, de un largo proceso de deterioro democrático. Esto no ha empezado con Maduro, empezó con Chávez. Empezó con Chávez hace muchísimo tiempo. El pueblo se lo permitió porque lo reeligieron innumerables veces, permitiendo reelecciones indebidas. Obviamente utilizando todos los recursos de un estado que tenía el petróleo a $100 el barril y podía regalarlo por toda Latinoamérica y dentro de Venezuela también. Pero el petróleo pues se acabó, ¿no es cierto? Y al acabarse el subsidio del petróleo, pues las relaciones internacionales digamos que empeoraron, ¿no? Sí. Ya, y los gobiernos cambiaron. Entonces el gobierno de Argentina ya no es el mismo, ¿no es cierto? El gobierno de Brasil ya no es el mismo. Entonces Venezuela comenzó a quedarse sola y bueno, sus jerarcas, ¿no?, gracias a Dios, y finalmente ya su último zarpazo contra la democracia fue tratar de quitarle todo poder a la Asamblea Legislativa, que fue elegida democráticamente con una mayoría de oposición para hacerle un balance de poder a Maduro. En vez de aprender a convivir con la Asamblea, lo que hizo Maduro fue cerrar la Asamblea, porque lo que está haciendo prácticamente es cerrar la Asamblea vía el Poder Judicial que él controla completamente. Sí. El chavismo controla el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Entonces, como digo, la democracia se caracteriza por varios elementos, ¿no? Una separación de poderes, pesos y contrapesos, derechos humanos respetados, libertad de expresión. Si uno va viendo uno por uno todos esos ítems, en el caso de Venezuela, hace mucho tiempo que perdió casi toda la libertad de expresión. La libertad de expresión en Venezuela se ejerce desde fuera de Venezuela, desde los grupos en el exilio. Desde dentro es muy difícil. Libertades como de asociación, de reunión, están muy restringidas. Los opositores al régimen no se pueden reunir con libertad porque están amenazados permanentemente. El índice de asesinatos en Venezuela es el más alto de Latinoamérica. Motos con gente que circula armada, ¿no? Rodean las casas de los opositores o las reuniones de los opositores. En fin, todos los derechos fundamentales, ¿no?, la libertad de tránsito, etcétera, están severamente restringidos en Venezuela. No hay ninguna separación de poderes. ¿Se veía venir esto, Rosa María? Se veía venir porque, mira, es un régimen que está económicamente deteriorado. Y eso es fundamental. Cuando uno ve caer un régimen, incluso el de Fujimori en el año 2000, había desde el 98 una crisis económica muy grande. Entonces, el 98 y 99 hay una crisis económica que precede a la caída de Fujimori. Y Fujimori cae en el año 2000 en medio de una crisis económica muy fuerte. Un país recesado, sin crecer, después de haber crecido. Por falta de respaldo popular. Por falta de respaldo popular, porque fíjate, ya el problema es cuando no tienes cómo llenar la olla. Entonces, ya mucha revolución, bacán, muy bonito, pero ¿qué cómo? Y en el caso de Maduro, un presidente políticamente astuto, sagaz, porque está criado y formado formado en Cuba, ¿no es cierto?, en esta política dictatorial, autoritaria y al mismo tiempo controladora de todo lo que se necesita controlar en los vínculos del poder, pero débil popularmente, sabe que es débil popular. Hoy día Maduro no ganaría una elección contra Capriles ni de casualidad. Entonces, a nivel latinoamericano, justamente por la experiencia de Perú, fíjense ustedes qué importante, y por las continuas copias que hubo del modelo Fujimori en Latinoamérica, que implicaban dar un autogolpe con apoyo militar, cambiar la constitución, establecer mecanismos de reelección, esquema que copia Menem, por ejemplo. Sí. O sea, dictaduras de izquierda y de derecha hay, no importa de dónde vengan. Y luego que copia también los Kirchner hacen exactamente lo mismo.
se reeligen y se aprovechan la posibilidad de reelegirse. Entonces Lula también se reelige hasta que decide irse, pero hay un mecanismo de reelección que se convierta... En Latinoamérica hay modas. En 1970 toda Latinoamérica tenía gobiernos militares. Claro. En 1980 todos estaban regresando a la democracia. Algunos se demoraron más, otros menos, pero más o menos fue por ahí. Hoy día a nadie se le ocurriría un gobierno militar en ningún lugar de Latinoamérica, ¿no es cierto? Sería inconcebible. Entonces, la vía a la dictadura no es la del golpe militar. La vía a la dictadura es la del resquebrajamiento de la democracia mediante, primero, la eliminación de los derechos fundamentales o su severa restricción, luego la separación de poderes, se desaparece, se desvanece, digamos, hasta que el poder queda concentrado en una sola mano. La de una cúpula que tiene un control mediático brutal, ¿no? A la que tiene que escucharse horas de horas al día. Entonces, en ese esquema, simplemente la democracia desaparece. ¿Qué pasó el año 2000? Pues un grupo de diplomáticos de la OEA, donde estaba, por supuesto, si no me equivoco, a ver si no me equivoco bien, bueno, me voy a olvidar algunos nombres, así que mejor no lo digo. Comenzaron a discutir la posibilidad de establecer un tratado entre todos los miembros de la OEA que se llama hoy la Carta Democrática. ¿Qué establece la Carta Democrática? Que en América Latina, todos los firmantes de la OEA, Canadá y toda América Latina, pues Estados Unidos no creo que haya firmado, no, Estados Unidos sí firmó la Carta Democrática, perdón, establecen que aquí solamente reina la democracia. Y si un país decide no tener democracia, como es el caso de Venezuela podrá decir que es una democracia, pero no lo es, pues los otros países tienen el derecho a intervenir separando a ese país de la OEA. La sanción es la separación de la OEA. Claro, Diosdado Cabello, el brazo derecho de Maduro, ha dicho, bueno, nos hacen un favor porque la OEA no sirve para nada, pero quedas como un paria, o sea, desapareces de tus relaciones. Habrían otras cosas que podrían hacerse en Venezuela mucho más efectivas, ¿no? Como por ejemplo que Estados Unidos no le compre petróleo, para empezar, ¿no? O que Latinoamérica entera no le compre petróleo a Venezuela, que lo vayan a vender a Irán o a los que les sobra, ¿no? Pero no ha sido el caso. Estados Unidos ha sido muy dependiente del petróleo. Es curioso, ¿no? Porque Chávez los insultaba, que el imperio, ¿no? Pero era su principal proveedor. Pero era su proveedor. Sí. No solamente su proveedor, tenían una cadena de estaciones de servicio propia, de PDVSA en Citgo, en los Estados Unidos. Se dan plata con los gringos, ¿no? El imperio, ¿qué imperio? Se hace negocio con el imperio todos los días. Entonces, sí, la Carta Democrática nunca se ha aplicado en ese extremo, en ese artículo. Pero ya ayer, ya lo había advertido el secretario general de la OEA, en un artículo muy contundente, que fue una recomendación muy contundente, diciendo que, de acuerdo a la evaluación de la OEA, en Venezuela no hay democracia. Ya había pedido una intervención, una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para llevar a elecciones democráticas a Venezuela. Por supuesto, para ponérselos en sencillo, Maduro le dijo que se metiera su hoja de ruta donde viene Quepe, ¿no? Entonces, vino esto, que ya es el colmo, ¿no? Es el Tribunal de Justicia diciéndole, la Corte Suprema de Justicia, el equivalente a nuestra Corte Suprema, diciendo a la Asamblea Legislativa, yo asumo tus funciones. Yo asumo de tus funciones porque estás en desacato. ¿Qué había pasado? La Corte había decidido que 3 representantes del Estado de Amazonas no juramentaran y no fueran diputados, cosa que desobedeció a la Asamblea Legislativa, pero luego los separó para evitar problemas, ¿ok? Ya no, estás en desacato. Oiga, señor, ya lo separé pues para evitar, pero no, estás en desacato. Una y otra vez, todo esto por órdenes de Maduro, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa con las autocracias de este tipo? Que también fue lo que al final terminó pasando con Fujimori. Hay un ropaje legal, o sea, hay un barniz legal, pero no hay democracia. O sea, la Corte ha dicho que la interpretación del desacato, todo eso es mentira. Lo que hay es una dictadura, un poder imponiendo... Una perversidad política, ¿no? Claro, para y la perversidad legal. Total, imagínate, sí. Mira tú, pues, lo que hacía Montesinos, que además tenía la perversión del abogado, ¿no? Es decir, yo controlo el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional me saca una resolución el 31 de diciembre de 1999 con el cambio a las 8 de la noche y permito que Fujimori se reelija, ¿no? 1, 2, 3 por tercera vez, y luego de que hago eso... bueno, primero tengo que empezar cómo controlo el jurado.
Entonces, para controlar el jurado, claro, tengo que controlar a quiénes, a los que conforman los miembros del jurado. Claro. Te les ofrezco determinadas cosas. Entonces, al que viene de la Corte Suprema, claro, tengo que controlar también la Corte Suprema. Y para controlar la Corte Suprema, ¿a quién tengo que controlar? Al Consejo Nacional de Magistratura. Y así para atrás. Entonces, claro, para que no me digan nada, tengo que controlar el Tribunal Constitucional. Entonces tengo que votar los del Tribunal Constitucional que no son míos. Y así se maneja. Entonces, claro, el ropaje legal sale perfecto porque efectivamente nadie se opone a la reelección, lo ha dicho el jurado, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho la OMP, o sea, todos los poderes que rodean esta decisión están de acuerdo. No están de acuerdo, los has coimeado todo. Después los videos desfilaron ante los ojos asombrados, ¿no? Y no tan asombrados de todos. En Venezuela no hay videos, pero es evidente que esa Corte Suprema, igual que el Tribunal Electoral de Venezuela, que es un escándalo, esta señora Tibisay, está entornillada ahí hace una década y simple y llanamente lo único que hace es jugar en favor del oficialista de turno, sea Chávez o sea Maduro. Entonces, al final de cuentas, yo creo que Chávez va a ser recordado por el pueblo venezolano con más cariño porque había plata. Pero de Maduro, hace meses que decimos se cae de Maduro. El asunto es cuánto va a aguantar la gente, ¿no? Y lo que quiere la OEA es que haya una salida democrática, una salida negociada tal vez, pero democrática, porque si no esto puede terminar en un mar de sangre. O sea, el problema es que la gente sale a la calle a protestar y sea reprimida ferozmente, como ha sucedido varias veces en Venezuela. Y el otro problema es qué cosa es lo que quieren hacer las Fuerzas Armadas con esta pelota caliente. Porque ustedes saben que al final de cuentas, cuando tú tienes un golpe de Estado, lo primero que tienes que saber es a dónde salirían las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas son finalmente garantes, lamentable, nos guste o no, garantes de la democracia. Quien tiene las armas finalmente las puede usar. Claro. Entonces, antes de armar una guerra civil, ¿no es cierto?, terminas estableciendo por la vía democrática una salida negociada. Entonces, esas son las opciones. Ahora, para hacer un gobierno en crisis, si tú ves a Maduro, a Diosdado Cabello, a su canciller, es decir, ahí no pasa nada, pegan de gritos, ¿no? Y nuestro presidente que ha sido insultado, y no porque sea el señor Pedro Pablo Kuczynski, sino porque es el presidente del Perú, y la presidencia del Perú es una institución, y las instituciones son respetables entre estados, no puede ser insultado por una canciller de otro país, no puede, pues. En realidad, como dicen, hemos debido retirar al embajador hace tiempo, pero ha habido mucha paciencia con Venezuela en el Perú. Anoche, ya sabiendo esto, y amparados en la Carta Democrática, el presidente de la República ha separado a definitivamente a nuestro embajador, que es el gesto diplomático más grave que hay en materia de relaciones. Es decir, estás rompiendo relaciones. Al no tener embajador, rompes relaciones, se queda el encargado de negocios para atender a la población, y por supuesto el consulado para atender a la población peruana en Venezuela, pero simple y llanamente se rompen relaciones, ¿no? Ahora, hay otros países que se lo están pensando más, han llamado a consulta, por ejemplo Chile, Michelle Bachelet ha llamado a su... La mayoría van a llamar a consulta, yo creo. Los más fuertes hemos sido nosotros, hemos sido los primeros. Sí. ¿Ya? Ahora, lo mismo nos pasó cuando le dieron ese semigolpe a Chávez, que él decía, me han dado un golpe, y era el pueblo que se levantó porque estaba harto, y se hizo mal. ¿No es cierto? Cuando los golpes salen mal, todo el mundo dice sí, fue un golpe, pero cuando salen bien es sí, señor presidente, ¿no? Eso me decía bien. Cuando el golpe sale bien, todos dicen sí, señor presidente. Cuando el golpe sale mal, dicen sí, golpista. Bueno, ese golpe salió mal porque los militares se voltearon. Sí. O sea, los militares se voltearon. Chávez ya estaba a punto de ser deportado, ¿verdad? Se voltearon y al final la persuasión de Chávez a los propios militares hizo que volviera al poder y por supuesto todos los que estuvieron en ese intento de tomar el poder se fueron al exilio, ¿no? Y los acusó de golpistas toda la vida. La oposición le costó mucho trabajo reorganizarse desde 2004, pero el primero en decir, qué bien, qué gusto por los venezolanos fue Alejandro Toledo. Sí. Y nos metimos en un lío diplomático espantoso, porque al día siguiente al que habían sacado había regresado. ¿Ya? Entonces mejor no correr, ¿no? Lo que te dice la diplomacia es no correr. Pero en este caso sí. Y yo ayer estaba en Transparencia, tuvimos asamblea general de asociados, y no integro ya el consejo directivo, pero hubo un pedido a todos los asociados y emitimos un comunicado en el mismo sentido, digamos, respaldando la democracia en Venezuela, que el comunicado de la Cancillería, no urgiendo la aplicación de la Carta Democrática, que como repito, la única sanción es que aísla a Venezuela de la OEA, la saca de la OEA.
de repente tenés un pepino estar en en una negociación multilateral, Claro. ¿no? Pero ya quedas marcado, ¿no? Quedas como la dictadura latinoamericana. Y aquí en nuestro país, Rosa María, no me ha sorprendido, pero sí me ha llamado mucho la atención el tuit de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que ha dicho: expreso mi respaldo al presidente Kuczynski en su decisión de retirar a nuestro embajador de dicho país, en una declaración que podría ser considerada conveniente, pero basada pues en algo de amnesia histórica, ¿no? No, es que fíjate, ahí hay dos cosas. La primera es, ojo, yo también gobierno, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, la decisión del Kuczynski es mía, por si acaso, ¿no? Yo estoy en esa línea, o sea, no me habrán elegido a mí, pero yo gobierno. Y dos, es no, lo que pasó en el Perú, eso le pasó a mi papá, yo no tengo nada que ver. Nada que ver. Eso pasó hace 25 años, yo no tengo que... Vamos a celebrar ahorita, 25 años, la próxima semana. Entonces, eso pasó hace 25 años, o sea, no tengo nada que ver, no me interesa. Bueno, y, digamos, como estrategia política no está mal, ¿no? Es más, siempre, no siempre, en los últimos, digamos, 3 años, desde que se inició la campaña para el 2016, esa fue su actitud, es un fenómeno que no debe repetirse, etcétera. Pero no más un 5 de abril. Escúchame, pero hace 4 años hay unos tweets de Keiko Fujimori que a ver si mis amigos de Memorex o de Hurgar en la Memoria, ¿no? Lo sacan, donde celebraba el 5 de abril. Sí, pues. O sea, no hace mucho tiempo, entre la campaña del 2011 y la del 2016 hay unos tweets celebratorios, tal vez un poquito antes de el 5 de abril. Así que tampoco, como diría Kenji, tampoco, ¿no? Los que están también en problemas, por supuesto, son los de Frente Amplio, porque tienen que asumir todas sus contradicciones, aunque han tratado de ser más, vamos a decir, asertivos, ¿no? Decir, y rápidos, ¿no? Más rápido, sí, esto ya no es una democracia, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Pero no usan la palabra dictadura, ¿no? Les cuesta, pero, pucha, como, está ahí, pero no sale, ¿no? Entonces, me hizo recordar un poco como cuando Verónica Mendoza quería apoyar a PPK, pero no quería decir voten por PPK, ¿no? No quería, sí. ¿No? Entonces, no quería decirlo, pero quería decirlo. Es igual. Entonces ese es el tema, ¿no? En fin. Qué gracioso. Todos los que están declarando contra la dictadura de Fujimori, también hay algunos que querían quedarse más bien calladitos, ¿no? Sí, en fin. Eso es lo que creo que el silencio a veces es necesario, ¿no? Así es. Sí, Mira, pues. están pasando por Twitter fotografías de cómo se encuentra en estos momentos Venezuela y hacen una comparativa con el 5 de abril, el 6 de abril, o sea, el día siguiente, ¿no? Y la situación es muy parecida. Fue un día de te digo una cosa, Ah. mucha confusión. Como yo soy abogada, para mí era clarísimo que era un golpe de Estado, pues yo no tenía discusión. Claro. Y yo trabajaba con el doctor de los Ceros. Estaba trabajando en un proyecto de Naciones Unidas para elaborar un proyecto de reforma del Estado, y el doctor de los Ceros obviamente renunció, porque es abogado, pues no puedes aceptar una ruptura del orden constitucional, ¿no? Y con muy buena educación, muy buenos modales, pues se fue, ¿no? Pero fue el día siguiente de mucha confusión, porque la mayor parte de la gente que nunca leyó la Constitución, que no sabe cuáles son derechos y obligaciones del Estado, etcétera, consideraba que estábamos viviendo en un caos que era verdad. Y hay que decir una cosa: la izquierda y el APRA contribuyeron mucho a ese golpe, ya, porque le dieron, no hay excusa, pero digamos que había motivos para exhibir, porque todas las reformas institucionales que se estaban haciendo para liberalizar el mercado se las estaban tumbando en el Congreso, con lo cual iba a ser imposible sacar adelante un proyecto reformista, como finalmente era el que aspiraba el pueblo en ese momento, para salir de la desgracia en la que vivíamos. Y además, hay que decirlo también, 6 meses después atraparon a Abimael Guzmán y se acabó la discusión. Claro. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Había un enemigo público tan brutal, tan gigantesco, ¿no es cierto?, que simplemente el hecho de que se le atrapara acalló toda crítica. No, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, pero no se muevan, se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en comunicación en este momento con Francisco Belaúnde Matosian, que siempre nos ayuda en estos momentos para entender qué pasa en el mundo y cómo los golpes de Estado
no son como los de antes, yo les explicaba, ¿no? No es que llega un dictador, toma Palacio de Gobierno, vestido de verde, ¿no? Y ponen tanques alrededor. No. Ahora las dictaduras se van desenvolviendo, ¿no es cierto? Primero reduciendo libertades, luego acabando con la separación de poderes, luego convirtiéndose en un poder único y omnímodo. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, lo que tenemos hoy ya en Venezuela es la consolidación completa de una dictadura, ¿crees tú? Aún cuando vista un ropaje legal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que esto, digamos, además es un poco el sello, digamos, de disolución de un Congreso que en realidad pues estaba haciendo ya, le habían quitado un montón de muchas atribuciones, ¿no? Incluyendo incluso, lo que parece increíble, la de dar el presupuesto a la nación, que es una labor eminentemente legislativa, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma ha decidido coronar, ponerle una especie de sello oficial a lo que ya se estaba dando de hacía realidad bastante tiempo, ¿no? Claro, y el tema aquí es que es como un patrón de conducta que se establece en Latinoamérica después de que, luego de que en los 80 se regresa a las democracias, ya es imposible volver a dictaduras militares, ¿no es cierto? Así es. Entonces lo que tenemos es lo que se llaman democracias de baja intensidad, primero, y luego ya los que se van a un extremo tipo Cuba, ¿no es cierto? Y terminaría Venezuela tan aislada como Cuba de la comunidad latinoamericana, ¿tú crees, después de esto? Mira, lo lógico sería que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela y sea suspendida de la OEA. De UNASUR no sabemos si existe, la verdad, no, así que no sabemos, también debería normalmente ser suspendida de la UNASUR, porque como creo que la UNASUR, la que hace suspendida más bien es la UNASUR. Ahora, el propio Maduro ha insinuado que hasta podía retirarse de la OEA, ¿no? Y decir, bueno, pues la OEA sirve al imperio y en algún momento si es que ve que se le puede suspender, tomará seguramente la delantera y ahora, se eso es algo que es difícil de entender, Francisco, en todos estos años. O sea, los jerarcas Chávez, Maduro y toda la diplomacia venezolana que aparece en televisión muchas horas, pues hablan del imperio, insultan a los presidentes americanos, ¿no? Pero les venden petróleo. O sea, ¿por qué si Estados Unidos pone sanciones comerciales a Cuba, con las cuales yo no estoy de acuerdo a estas alturas, pero ¿por qué no hace lo mismo con Venezuela y no le compra su petróleo? Bueno, sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, con el tema del petróleo, ayer estuvimos hablando, en una conversación con María Corina Machado, y se le planteó la posibilidad de que qué pasaría si Estados Unidos dejara de comprarle petróleo a Venezuela. Y ella dijo que de ninguna manera, porque eso sería castigar al pueblo, finalmente quien sería castigado sería el pueblo venezolano. Bueno, ¿no? eso es cierto, ¿no? Eso es sería, inevitable, ¿no? Pero lo que no puedes es tener un doble discurso, o sea, o por lo menos la oposición debería poner en evidencia ese doble discurso, ¿no? Que es permanente. Yo no puedo decirle a una persona imperialista, desgraciado, explotador, y hago negocios con él, y es mi socio comercial. Ah, no, claro. No, lo que pasa es que ya el nivel de descaro es absoluto, ¿no? Y finalmente lo que pasa aquí es un régimen que está cada vez más arrinconado por la situación interna y que ya lo que hace es una fuga hacia adelante, ¿no? Que ya no sabe cómo finalmente hacer para mantenerse en el poder, ¿no? Y entonces ya son medidas en realidad desesperadas. Ahora, esta medida de ahora tiene que ver aparentemente en concreto con la voluntad del gobierno de crear empresas mixtas en el sector petrolero con empresas extranjeras, y para eso, de acuerdo a la Constitución venezolana, necesitaba por lo menos el acuerdo de la Asamblea, y la oposición había dicho que en principio no, que ahí advertía que no iba a dar su autorización para eso, y por lo tanto eso habría precipitado, si se quiere, la decisión finalmente de disolverla, ¿no? Sí, bueno, pero ahora, ¿qué sigue? No parece ser que la cúpula militar venezolana se le vaya a voltear a Maduro, no por ahora. En el momento en que esto suceda, cambiarían mucho las cosas, pero no parece que eso vaya a suceder.
Por lo tanto, Venezuela va camino a una situación de aislamiento. Sí, yo, digamos que las reacciones de varios países así lo indican, ¿no? Pero lo que pasa es que finalmente habrá que ver qué pasa a nivel de la OEA, porque finalmente el mecanismo institucional ahora de aislamiento de Venezuela es la OEA. Lo que sucede es que se necesitan 2/3 de los países para que pueda ser suspendida de la OEA, ¿no? Y claro, todavía tiene Venezuela alguna influencia de tipo clientelar con estos países, muchos de los países digamos, del Caribe, algunas islas del Caribe, más algunos otros. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Imagino que debe haber en estos momentos la Cancillería peruana en particular debe estar haciendo un trabajo con sus pares para reactivar este tema, porque ya se vio, ¿no? Ya se vio por primera vez en la OEA, se vio el tema de Venezuela, al final no hubo una votación, pero en todo caso no se llegó pues a una votación que pudiera llegar a una suspensión, pero tendría que ser retomada ahora de manera nuevamente para ver esta situación y tomar una decisión. Pero es lo que vamos a ver, eso es en el plano internacional. Y en el plano interno vamos a ver también si es que hay una movilización de la población, porque por otro lado, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que la población está un poco como cansada de toda la situación y la capacidad de movilización que tiene la oposición parece a veces reducido. Vamos a ver si se reactiva con esto, ¿no? Es que si uno ve la historia, ¿no es cierto? Yo creo que hay movilizaciones en Venezuela desde hace 15 años. O sea, desde el 98 en que llegó Chávez, el próximo año se cumple 20 años de chavismo. Entonces, claro, las dictaduras venezolanas han sido siempre muy largas, de 32 años, de 36 años, ¿no? Yo le dije a Patricia Poleo, periodista venezolana, pero yo decía, pero no hay dictadura que no caiga, hombre. Me dice, ¿acá? Duran 30 y tantos años, no puede ser, qué maldición ha caído sobre este pueblo. Entonces, salir yo creo que les va a ser complicado. Ahora, la conducta de los países de Latinoamérica, ¿se necesitan cuántos votos en la Asamblea para sacar a Venezuela, para aplicar la Carta Democrática? De esta reunión de los cancilleres necesita 2/3. Pero 2/3, ¿y cuántos son? ¿32 o 33? O sea, no es una expulsión, por si acaso, ¿no? Porque eso no se prevé, sino una suspensión. Separación, ha sido suspensión. Ahora, sí. De estos, digamos, con 24 votos se lograría, ¿no es cierto? Sí, así es. Y hay 20 que firmaron esta especie de exhortación a una hoja de ruta para buscar una salida democrática. Eso fue la semana pasada. ¿Se conseguirán 24 votos para suspender a Venezuela? Mira, lo que ha ocurrido ahora es lo que podría pasar es que como lo que ha ocurrido es tan abiertamente, o sea, ya es un golpe donde ya no hay maquillaje, ¿no? Claro. En esta oportunidad ya el maquillaje se fue, o lo poco de maquillaje que podía haber se fue. Entonces eso podría de repente incitar a 4 países más para adoptar esta resolución, ¿no? Esa es una posibilidad, digamos, es tan descarado lo que ha pasado que pudiera ser, ojalá. Claro, pero por ejemplo, el Perú es el primer país en retirar al embajador y por supuesto el primero que pide que se aplique la Carta Democrática. Hasta esta hora están llamando embajadores en consulta a otros países, pero nadie más nos sigue. No nos vaya a pasar. Lo que pasa es que el Perú ya había, digamos, el Perú estaba en una etapa, el de llamar en consulta lo había hecho antes entonces ahora pasa al sí, claro, hay insultos al presidente, ¿no? Fase, ¿no? Pero, mira, siempre eso es curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo siempre hay una especie de prudencia. Ha habido, respecto a Venezuela, es lo que hemos visto en lo largo de estos años, una especie de timidez a la hora de lidiar con el tema venezolano, ¿no? Y tiene que pasar algo realmente descarado para que, bueno, por lo menos algunos países comiencen a llamar a sus embajadores. Es de esperar, digamos, que el movimiento se amplifique y que se pueda llegar pues a una decisión a nivel de la OEA, ¿no? Pero, una vez más, Venezuela siempre ha sido un tema un poco que no ha motivado mucha firmeza de muchos países latinoamericanos. Al margen porque además hacían regalitos bien sabrosos, o sea, si te regalan petróleo,
¿no es cierto? Claro. Y hay que preguntarle a Bolivia, hay que preguntarle a Venezuela, perdón, a Argentina, hay que preguntarle a Ecuador, hay que preguntarle a Brasil. Hasta la Uruguay, Pero lo que pasa es que los hasta amigos de Uruguay Brasil recibió. cayeron, los amigos de Argentina cayeron, quedan solamente Exactamente. Correa y Evo, que están con la boca callada, ¿no? Bueno, no, más bien el gobierno boliviano ha apoyado abiertamente ayer, ha lanzado comunicado apoyando abiertamente a Chávez. O sea, ellos sí no tienen cura, aparentemente. No, con Evo Morales no hay discusión, él va a apoyar porque viene directa la ayuda venezolana, no hay forma de traicionar, no se puede traicionar esa ayuda porque más allá de la retórica socialista hay negocios de por medio, que también es el tema del petróleo. Pero ya el petróleo Sí, a claro. $50 el barril, no te permite pues hacer las cosas que hacías hace unos años, ¿no? ¿Qué Así es. capacidad puede tener la población? Tampoco lo sabemos. Capriles, que es, digamos, uno de los líderes opositores, ha salido inmediatamente a rechazar el golpe y a llamarlo golpe, ¿no? Acá hay una dictadura y esto es un golpe de Estado. Claro. ¿Qué capacidad de movilización puede tener la mesa opositora? Porque ya es una mesa de oposición. ¿Y qué capacidad tienen de liberar a los presos políticos? Que son los primeros pedidos de cualquier hoja de ruta de retorno a la democracia, ¿no? Claro, ese es el problema, y es que eso vamos a verlo en los próximos días. Mañana hay una movilización, pero después de la gran movilización que se iba generando en torno al referendo revocatorio, que fue cortado por este intento de diálogo, la verdad que bastante infeliz, se ha visto que la población aparte que efectivamente la población está pues preocupada en conseguir ese alimento. Así es, en comer. básicos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, claro, vamos a ver hasta qué punto se genera una gran movilización. Yo hasta ahora tengo un poco mis dudas, pero vamos a ver. Ayer un periodista venezolano decía desde Caracas que si para América Latina, para el mundo, esto aparece como un hecho, digamos, es un hecho, claro, que llama mucho la atención. En Venezuela lo que ellos han vivido es que en realidad la asamblea ya prácticamente había sido, claro, en el fondo, casi disuelta, o sea que es un hecho más. Claro. No lo han tomado como el hito histórico del momento de la disolución de la asamblea, como lo hemos tomado nosotros, sino como el curso de acción que venía desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa es una gran diferencia en la reacción, por cierto. Una cosa es vivirla y otra cosa es escucharla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde. Vamos a estar en contacto seguramente toda la próxima semana, viendo qué pasa. Maduro no va a dejar el poder voluntariamente, eso está clarísimo, va a tener que ser forzado a dejarlo, porque no va a convocar elecciones libremente, y cuando le toque convocar elecciones, que es en 2 años, va a hacer algún truco también para quedarse, ¿no? Porque no han hecho más que trucos para quedarse en el poder 20 años ya. El próximo año son 20 años. Gracias a Francisco Belaúnde. Vamos a la pausa, y a todos los amigos que nos siguen en Twitter, contarles que están pasando cosas increíbles en la lectura de sentencia de Ronald Gamarra, que estuvo acá. La jueza, vamos a decir su nombre, porque de verdad que necesita volver a pasar ella también por el Consejo Nacional de Magistratura. Claro, ¿quién se va a meter con el Consejo Nacional de la Magistratura si es la entidad que los ratifica, ¿no? El juez, el nombre de la jueza es María Elena Contreras González. María Elena Contreras González, ¿ok? Esa es la que está juzgando a Ronald Gamarra. Esa es su jueza. Y la jueza está diciendo en su sentencia que una investigación penal contra la integrante del Consejo Nacional de la Magistratura por falsificación de firmas no es relevante públicamente. O sea, que el público no tiene que estar informado de una investigación penal. Porque fue hace 5 años. Claro, no debe ser informado. Imagínense, o sea, que los antecedentes investigatorios de una persona pública no tienen que ser publicados. Eso es lo que dice la jueza. ¿Cómo es posible que una persona pueda acceder, ¿no es cierto?, a un puesto en el Poder Judicial como juez y escribir eso? Entonces, ¿dónde estudió? ¿Cómo puedes decir que la investigación a un funcionario público no es relevante públicamente? ¿Cómo no va a ser relevante? O sea, todo lo que concierne a la vida pública de un funcionario público en su ejercicio profesional dentro de su función pública es absolutamente relevante. Si la señora fue acusada de falsificar firmas para obtener
¿no es cierto?, su nominación para ser miembro del Consejo Nacional de Magistratura y una fiscal le archiva el caso y ella la ratifica y no se inhibe, ¿cómo no va a ser relevante públicamente esa información? Esta jueza, de verdad, yo vivo muy, muy sorprendida de algunos colegas abogados, la verdad, no sé. Vamos a ver cuánto le pone. Felizmente esto se apela, Vamos a la pausa, hay mucho más, no se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote. Ya lo condenaron a un año de pena privativa de libertad suspendida. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Felizmente, no va a pasar un día, obviamente, en la cárcel, pero un año de pena privativa de libertad suspendida, entonces tiene que ir a firmar el cuaderno, pues todos los meses, hasta que le resuelvan la apelación, ya venció la pena. Ese es amedrantamiento claro y directo contra la libre expresión y contra la libertad de Ronald Gamarra para ser abogado en el sistema penal. Bueno, todo se paga. Vamos a ver qué pasa después con esa jueza el día que la ratifiquen, pues la van a ratificar bonito. Lo acaba de escuchar usted aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco, las emisoras asociadas a Sodomco. Estamos al aire con todos ustedes, además de Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, toda nuestra solidaridad con Ronald Gamarra, por supuesto, cuando te dan un año de suspendida, es por fregar, pues, discúlpenme, pero no es otra cosa que fregar. Ganas de ir a que firmes un cuaderno, a que te sometas, ¿no? Y cuando Ronald Gamarra, lo único que ha hecho es exponer las carencias, ¿no es cierto?, de un Consejo Nacional de Magistratura que tiene conflicto de interés con los jueces que tiene que ratificar. En el caso específico, una consejera que estaba siendo investigada por falsificar las firmas, ¿no es cierto?, y luego que estaba en plena investigación, ella ratifica a su fiscal, no se inhibe, ratifica a la fiscal que la investiga y un mes después la fiscal le archivó el proceso. ¿Qué tal descaro, por el amor de Dios? Y tenemos a una jueza, María Elena Contreras González, que dice que ese tema no es de interés público. O sea, según esa jueza, de ese tema usted no tiene que saber, de ese tema usted no tiene que enterarse. Ronald Gamarra no tiene por qué escribir sobre eso. Esas cosas hay que taparlas, hay que esconderlas, hay que ocultarlas, para que no se sepan las carencias que tienen, ¿no es cierto?, los jueces, los fiscales y el Consejo Nacional de Magistratura. Y le pone un año de prisión suspendida. Pero de verdad, ojalá, obviamente esto se apela y en la superior, obviamente que lo absuelven, ¿no es cierto?, porque tan descarados no van a ser. Pero estos jueces de primera instancia que condenan y le meten sentencias a todo el mundo por las puras albóndigas, algún día van a tener que pagarla, la verdad. Igualito que la jueza de Rafa León, suspendida, reservada, ¿no? Y como dice Rafa León, con unas sentencias que parece que las hubiera escrito Tarzán, porque el castellano que tienen es pésimo, por Dios. En fin. Bueno, vamos a hablar de cosas más gratas. Hemos tomado unos minutos de esta mañana para dirigirnos a todos nuestros afiliadas, sobre todo Cusco, que nos está escuchando, Arequipa, que nos está escuchando, va a disfrutar mucho de esto, de lo que les voy a contar. Está conmigo Isabel Álvarez Novoa, que ha asumido la dirección de un proyecto, titánico en realidad, ¿no?, de recopilación histórica, etnohistórica, de recursos naturales, de 6 regiones del Perú: Piura, Cusco, La Libertad, la Arequipa, Lambayeque y Tumbes, pero de un rubro específico, las picanterías y las chicherías como patrimonio cultural de la nación, lo cual es bien específico como ámbito de investigación sociológica, pero hay que entender también que Isabel es la directora, empresaria, impulsadora de un proyecto gastronómico. Entonces hay un interés personal y un amor grande por la comida, y al mismo tiempo es antropóloga, por lo cual las dos tendencias se mezclan en ella, ¿no? Se fusionan en ella. Para hablar de fusión, Isabel, antropóloga y cocinera. Y al mezclar las dos pasiones se produce esta investigación. Cuéntanos del equipo, porque esto es un equipo, no solamente Isabel, es un equipo de antropólogos y sociólogos que han trabajado en 6 regiones del Perú. Cuéntanos un poco de la organización de este trabajo. En principio este es un trabajo
que se ha sido posible ejecutarse por el apoyo invalorable, extraordinario, y no hago ninguna exageración, sí hago un énfasis, que surge justamente de toda la dificultad encontrada en el camino a nivel de las regiones, pero que surge de la aceptación de la Universidad San Martín de Porres, la Escuela de Turismo y Hotelería con el padre Leuria, que le pedimos, argumentamos y aceptó. ¿Qué aceptó? Aceptó que la universidad, como por una propuesta mía conceptual, metodológica, se designara un equipo para trabajar en 6 regiones del Perú, como tú las has señalado, todo el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Cusco, para que sus manifestaciones primigenias, que son las picanterías y chicherías, sean estudiadas. ¿Por qué? No es solamente, y mira, voy a hacer énfasis como que es un poco tu estilo, que es tan contundente cuando dices las cosas, lo que se trata acá no es solamente hacer un estudio, que es importante que los más jóvenes de repente lo sepan, o los que están ahí lo sepan, sino porque es la única manera de que entender de dónde surge este auge de la cocina peruana, para que no se crea que surge a partir de hace 15 o 20 o 30 años. O sea, las cocinas que hoy se enarbolan, como que incluso ocupan lugares importantes en la clasificación de los rankings internacionales, tiene un origen, o sea, tiene una abuela, una abuelita, si habláramos en figura metafórica y real, de lo que ha sido. Hay fotografías de la abuela y la abuelita. Claro, no, y hay una señora, para hacer un paréntesis, hay una señora en Piura de 104 años, la señora Villegas, ella es catadora de chicha, o sea que imagínate la lección que le puede dar un sommelier de 30 años, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, el conocimiento está en mujeres también, el tema de las bebidas. Bueno, pero en la línea que tú me preguntas, se trabajó en estas 6 regiones para que el país, los cocineros, las instituciones del Estado sepan dónde surge el auge de la cocina peruana. Surge en la constitución del gusto de las picanterías y chicherías hace siglos, y que eran las casas que se abrían de las señoras para ofrecer sus servicios. Con lo cual también estoy diciendo que el tema del emprendimiento en la mujer no es de ahorita, hace 20, 30 años, porque el ministerio tal o cual lo crea. Las mujeres todas las vidas han estado al frente del hogar con el aporte económico, más allá de la responsabilidad que tenía de la crianza de los hijos, la conducción del hogar, también ofrecían el alimento que en casa mucho mejor hecho, porque lo iban a ofrecer a los viajeros, a la gente que transitaba y la gente que llegaba a sus sitios. Vamos a leer los nombres de personas importantes. Ronald Arquíñigo por Vidal. Favor, eso te iba a decir luego como una parte. No, Ronald Arquíñigo Vidal, George Yuri Cayagua, y complementariamente está Enrique Ramírez también, que se han jugado enteros en las regiones con toda la mística, además detrás una mujer que era yo, que los ha echado en el mejor sentido, ¿no? Es muy interesante porque cada región tiene un trabajo de campo con una metodología similar. Son 2 tomos el libro, entonces la metodología hace que sea fácil seguirlo, porque tienes la historia, ¿no es cierto?, recursos naturales de la región propios, ¿no es cierto?, claro. Y luego ya van a las chicherías que se encuentran, ya las picanterías. Y acá viene lo que me parece que es interesante de ese trabajo transversal, ¿no? ¿Picantería es lo mismo en cada región o no es lo mismo? En esencia es lo mismo. ¿Qué es? Ya claro, la picantería, muy bien. La picantería era la casa. Era la casa de la familia X que abría sus puertas, y si tenía un espacio mayor, la ramadita, donde ponía sus mesitas, sus banquitas, que son tan entrañables, y donde la señora sacaba, en primer lugar, antes que la picantería han sido las chicherías. Exacto. Y antes que las chicherías han sido otros espacios previos, como los jatos, que eran los mercados, donde, o sea, el espino, yo te doy, yo necesito bebida, tú que me das, como si pensáramos primariamente en el trueque, ¿no? Luego la chichería, la chicha la preparaba la mujer, en el caso del sur, la chicha de Huiñapo, llamado así, que es palabra aymara, y en el norte la chicha de Jora, que se da en todo el norte. Entonces se ofrecían la chicha, y como complemento, para incentivar el consumo de la chicha, se da un piqueíto, ¿no? O un picante en el caso del sur, piqueíto en el caso del norte, con su nombre que además ha derivado en canciones y demás, y eso se ofrecía. Pero después, fueron creciendo las ciudades, las regiones, empezó a hacer al revés, o sea, se ofrecía el piqueo y como complemento era la chicha. Pero la chicha es central. ¿Y por qué las mujeres preparan solo chicha? En la investigación se establece que es la mujer la responsable no solamente de preparar la chicha, sino de enseñarle a sus hijas, a sus nietas, claro, y que la tradición se mantenga a lo largo de varias generaciones. Porque la mujer tiene que saberlo el Perú, y que lo recuerde porque lo tiene en su propio entorno, que es la familia. La mujer es central.
fundamental, esencial en la constitución del gusto de la cocina en el Perú. Esta cocina que hoy se celebra en los varones, con los cuales no tengo absolutamente nada, es más, tengo un hijo excelente cocinero, pero que tiene que reconocer de dónde aprendió, incluso y con total amor te digo, más que de mí, precisamente en la cocina, los dos aprendimos de mi madre, Claro. que ya no nos acompaña, que tú la has conocido, de ella. Entonces, el sabor que hoy enorgullece a los peruanos surge en las casas y en los sectores Estamos populares. absolutamente Y ahora de quiero acuerdo. decirte algo, Van, estoy ya en nuestra condición de mujer. Mira, ¿por qué está invisibilizado esto? ¿Por qué se ha ignorado, incluso en manos de los historiadores formales? Porque mira, yo creo que así, y sinceramente soy enfática, ¿ve? La historia de la mujer, la historia de los pueblos, la historia de los pobres, la historia de la cocina, ha sido la historia de la invisibilización en el mundo. Hago una pausa. Así ha sido. Así es. Por eso es que incluso en Europa, y te digo porque yo tengo muchos amigos y colegas europeos que trabajan en estos temas, la mujer aparece como complemento, como consorte, como la musa, la que ayuda. No. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ese momento, creo yo, con todo el amor que nos provoca el país, a pesar de la crisis, y mira lo doloroso que resultó cuando hemos presentado este libro ayer pues, en Ministerio de justamente- Cultura, justamente la zona más rica en picantería, que seguramente me Es vas la a más preguntar, dañada. es la más dañada. Pero te juro, desde acá le digo, si está escuchando un piurano, una gente del norte, este es el gran reto. Y quien está al frente es una mujer. Y como No, tal me y pongo se al van a frente de eso, levantar. porque se van a levantar, pero mira, yo agradezco tanto a la vida que, mira, y justo hablaba con los chicos ahora en la mañana, antes de venir acá, le digo, qué impresionante, le digo, todas las fotografías que tenemos, incluso esas que no están tan bonitas, conservémoslas, porque nos va a ayudar a Claro. identificar cuáles son los espacios y las picanterías que han sido dañadas para ver cómo restituirlas con el proyecto de la ley, ¿no? Eso veía, porque además hay fotografía y hay también casi un mapa de las picanterías. Ah, no, sí, claro, sí, hay todas un las mapeo, entonces sí, están con plenamente- dirección, con nombre, con las personas que le integran, dónde queda. Exactamente. Hasta yo ya quería poner si llegaba el micro o llegaba no sé qué Claro, para entonces, con el afán. hay nombre, hay todo, está todo, Sí. absolutamente todo. Sí, Entonces, claro, en un la trabajo región, completísimo. entonces, lo que tienes acá hay por ciudades, por zonas, Por provincia, por distrito, por provincia. anexo, y los nombres de además, las solo picas. funciona sábado y domingo, solo Todo, funciona los días sí. de más, abren en la noche, otros días, otras no, Sí, claro. etcétera. Entonces, acá están las cocinas, acá están las señoras cocinando. Los En casi- utensilios, las formas como se en preparaba. casi todas aparecen en las fotos mujeres, ¿no? Claro. Esa es una decisión de la editora. No seas mala. No, esa es la decisión de la realidad y que Mira lo qué linda tenemos que foto, la saber. cusqueñita tradicional picante. Esto es el Cusco, muy bonito. claro, pero en casi sí. todo, aunque sea una foto, siempre pasa, aparece una mujer. Sí, claro, qué ¿Ya? impresionante. No, pero eso no es casual, pues Sí, es una no, pero decisión de la te juro, editora. sí, pero te juro, créeme que es una constante. Evidentemente también hay hombres que son chicheros que. Ahora, mire, es interesante porque ahora. Pero es la mujer la que prepara la chicha, pero la que se la toma. No, los dos. Pero es más, Exactamente. pero digamos que en términos de origen es la mujer la que lo prepara, porque hay varias etapas, varios Sí. momentos del proceso de la fermentación, luego el colado, en fin, el hervido, todo eso que demora mucho rato. Luego, en un momento truncar ese proceso de fermentación, porque la chicha es un fermentado, como es la cerveza. Así es. O sea, todo, eso es lo Hay importante. un poema saber. acá de la chicha le habla a la cerveza. Ah, también. sí, también, claro. Pero ¿sabes qué? Yo quiero un reto, esto, como se llama, aprovechando tu Linda tiempo y foto. muchas gracias por el tiempo que nos brindas, pero ¿sabes qué? Yo creo que este es el momento, yo creo que cuando se toca a fondo, lo único que nos queda es elevarnos. Mira que vaya, Hay unas esa fotos foto. preciosas, Sí. preciosas de mujeres cusqueñas, estoy ahorita en Cusco, pero pues estoy yendo por todas las regiones, Muy bien. sosteniendo, ¿no es cierto? Por fin un vaso. hombre, por fin Sí. un hombre sale con un mate. Los hombres sobran, mira ahí en el tema. No, Sí, no, comiendo. Muy bien, mira que acá, comiendo. mira cómo es nuestro aliado, comiendo más tranquilo, ¿no? Ahora, hay también cosas interesantes, ¿no? Hay, como se hace en un trabajo antropológico, hay entrevistas, ¿no? Sí, claro. Entrevistas y se resumen algunas y algunas están textuales de cómo se inician, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, acá en Catacaos, ¿no? Mi papá es de tal zona, mi mamá es de tal zona. Que es una He maravilla, trabajado. es una Hay maravilla mucha eso. información Sí. de cómo se inician en la cocina, por qué se inician en la cocina, quiénes participan, Claro, ¿no es cierto? es la familia. El menaje, por ejemplo, cómo fue cambiando. Ese es un tema interesante, porque tú ves Claro, que el sí. menaje
y la cocina va Ahora, cambiando, ¿no? tú ves mucho dibujo, también sabes por qué, porque muchas veces esos utensilios ya han sido dañados, Sí. ha entrado el plástico horroroso. Claro. Entonces, lo que hay que hacer, mira, y eso sí me parece importante, ve, el libro tiene una cosa importantísima, en las primeras 50 páginas yo propongo un conjunto De medidas correctivas y de de políticas propuestas, públicas, de ¿no? políticas. Es que si no, ¿sabes qué pasa? Si nos vamos a quedar contemplando la picantería como el huequito de doña Santitos o no sé qué, y lo digo con ironía buena, ya, si nos quedamos así, estas señoras no van a poder nunca recibir a un grupo de turistas que lleguen en un bus con 30 personas. Claro. ¿Qué es lo que queremos? Que esa señora tenga las mismas condiciones y posibilidades de realización Bueno, económica como cualquier otro yo te restaurante. cuento- yo Si te con cuento- ellas nace la cocina en el Perú. Claro, y explicas medidas con la SUNAT, por ejemplo, Sí, que son claro. importantes de formalización. Pero yo te pongo un ejemplo, yo estaba en la Benita en Characato, que Es un maravillosa, la un señora pue- Benita, la señora de Benita, Arequipa. que es una maravilla, mujer, además No, sí, divina. Me alegra y me encanta que lo digas, porque Sí. además tiene un hijo. Mira, esto brevísimo. Su hijo es arquitecto. Que un buen día le dice a su madre, mamá, te tengo que comunicar algo. ¿Qué me dirá? Mi hijo se asustó. Le dijo, mamá, quiero ser picantero. Y tiene la picantería ahí en los claustros, ahí en Arequipa. los jesuitas. Mira, Y me- qué y maravilla. me dijo, mañana veo donde mi hijo. Pero tan generosa, porque claro, ¿sabes qué tiene la picantería? Que ella, a pesar de que ha hecho ya una formalización, tiene una cocina linda, No, tiene claro, sí, tiene una buena posibilidad, está bien ubicada. Está ella. muy ubicada en la plaza de Characato. Además, yo fui el día del campesino, o sea, la gente salía por las Ay, qué ventanas. lindo. Pero tiene ese aire familiar Muy bien, de la sí. señora que va de mesa en mesa y ¿qué te comes? Sí. ¿Por qué no me pruebas el cuy? ¿Por qué no me pruebas? Te voy a hacer algo rico para ti. Sí, Te qué voy a lindo, traer. claro. Con Esa mucho humanización- cariño. esa humanización que ya se ha al perdido final en los restaurantes. Venía y me regalaba una botella de anís. Me decía, pero señora No, Benita, qué usted tiene que linda. ganar plata. decía. Sí, claro. Si exageramos, no en todos, obviamente, obviamente, ¿no? no, claro, pero hay un trato, es que lógicamente es el desarrollo pues del capitalismo, de la modernidad, de todo eso. Y eso no es malo, pero también tenemos que tener la otra opción, porque es lo que, ¿sabes qué? La comida en principio tiene que conmoverte. Mira cómo lo cuenta. Claro, es una historia linda. María poner una fotografía y vi la presentación de un plato, ya Claro. con un filete, me parece encima, y me hizo recordar inmediatamente a la abuela, cómo es que ella lo Claro, servía. claro, Y eso gozoso, ya no se ve abundante, ahora. rico, Abundante. muy sabroso. Como abundante, Ya- pero sí la ya, presentación, claro. más familiar. Sí, ¿no? Muy bien, generoso, muy bien, como dice, claro. generoso, Claro, generoso, sin claro. regateo. Sí, claro. Bueno, sí. nos tenemos que ir, Sí, Isabel, porque hoy día es muchísimas la gracias. misa del Señor de la Justicia, que es una misa muy importante acá y tiene también muchísima devoción todos los viernes. Qué lindo. Pero yo les recomiendo a todos, miren, les repito todo completito para que lo lean bien. Picanterías y chicherías del Perú, Patrimonio Cultural de la Nación. Eso es lo que hemos logrado. Eso es importantísimo que lo sepan. Sí. Patrimonio Cultural de la Nación, espacios primigenios de la cocina. Claro, Isabel Álvarez Novoa ha estado con nosotros, la directora del proyecto, con todos los Y dueña del antropólogos. señorío de Sulco. Y dueña, del señorío. obviamente. 30 años, imagínate, tengo el señorío. Ya 30. 30 años, claro. Por eso es que Parece también todo- ayer. por eso es que este enfoque tiene un enfoque antropológico, histórico, político, social y también empresarial. Si no, no hubiera puesto las Claro. alternativas que están al comienzo. Que hay alternativas, o sea, al comienzo del libro hay alternativas de formalización de las picanterías para que, como tú dices, no se queden en el recuerdo Claro. y de repente la abuela muere y que ya no sean hay- espacios dignos, bellos, que sea la Exacto. arquitectura, la artesanía, la mantelería, las formas, la música, el canto, todo que esté ahí. O sea, es la sin con- perder la- su esencia, Sí, ¿no? No, por supuesto, Sin conservando- perder, sin perder su sin perder esencia. su esencia, que es la de la casa de familia que se abre a recibir claro. al viajero. Muy bien. ¿no? sí. Que abre su corazón y Así te es. pone un plato de comida que te conmueve porque te recuerda a tu madre. Exactamente. Eso es la En comida. mucho de la Sierra del Perú había, ya sé que nos vamos a pasar un segundo. Había, me acuerdo, una banderita. Muy bien. Y la banderita Claro. era chicha o pan. Sí, Había roja en el norte Sí. y blanca en el... en la Que sierra. ahí había chicha. roja en el sur, perdón, y blanca. Sí, en la claro. sierra, en la sierra peruana, blanca. Entonces, Claro, sí. acá hay chicha. Flamea su banderita. Y qué Entonces tú lindo. ya sabes que paras ahí y hay chicha. Y la chicha que es riquísima. Es el río que recorre las Tú dices- entrañas tú y dices las ahí venas, que es nuestro río. Sí, que hasta lo he hecho en llanto y el colmo. Te juro, cuando leí, veía toda la persecución que había, dije, Dios mío, eso es. Y mira la ironía, pero con respeto. Mira, ¿y qué está haciendo el río en ¿Qué Piura? está haciendo el río? Bueno, Perú? Recobrando lo suyo. Sí. Nos vamos a la misa del Señor de la Justicia. Con nosotros será hasta el lunes. Muchísimas gracias a todos por su atención y, por supuesto, nuestra solidaridad con Ronald Gamarra. Nos vemos. Nos vemos, retomamos la programación en nuestras emisoras al interior del país. Gracias, hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Bueno, ese golpe salió mal porque los militares se voltearon. Sí. O sea, los militares se voltearon. Chávez ya estaba a punto de ser deportado, ¿verdad? Se voltearon y al final la persuasión de Chávez a los propios militares hizo que volviera al poder y por supuesto todos los que estuvieron en ese intento de tomar el poder se fueron al exilio, ¿no? Y los acusó de golpistas toda la vida. La oposición le costó mucho trabajo reorganizarse desde 2004, pero el primero en decir, qué bien, qué gusto por los venezolanos fue Alejandro Toledo. Sí. Y nos metimos en un lío diplomático espantoso, porque al día siguiente al que habían sacado había regresado. ¿Ya? Entonces mejor no correr, ¿no? Lo que te dice la diplomacia es no correr. Pero en este caso sí. Y yo ayer he estado en Transparencia, tuvimos asamblea general de asociados, y no integro ya el consejo directivo, pero hubo un pedido a todos los asociados y emitimos un comunicado en el mismo sentido, digamos, respaldando la democracia en Venezuela, que el comunicado de la Cancillería, no urgiendo la aplicación de la Carta Democrática, que, como repito, la única sanción es que aísla a Venezuela de la OEA, la saca de la OEA. De repente te interesa un pepino estar en en una negociación multilateral, claro. ¿No? Pero ya quedas marcado, ¿no? Quedas como la dictadura latinoamericana. Y aquí en nuestro país, Rosa María, no me ha sorprendido, pero sí me ha llamado mucho la atención el tuit de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que ha dicho: expreso mi respaldo al presidente Kuczynski en su decisión de retirar a nuestro embajador de dicho país, en una declaración que podría ser considerada conveniente, pero basada pues en algo de amnesia histórica, ¿no? No, es que fíjate, ahí hay dos cosas. La primera es, ojo, yo también gobierno, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Yo, o sea, la decisión del Kuczynski es mía, por si acaso. Yo estoy en esa línea. O sea, no me habrán elegido a mí, pero yo gobierno. Y dos, es no, lo que pasó en el Perú, eso le pasó a mi papá. Yo no tengo nada que ver. Nada que ver. Eso pasó hace 25 años. Yo no tengo que... Vamos a celebrar ahorita, 25 años, la próxima semana. Entonces, eso pasó hace 25 años, o sea, no tengo nada que ver, no me interesa. Bueno, y, digamos, como estrategia política no está mal, ¿no? Es más, siempre, no siempre, en los últimos, digamos, 3 años, desde que se inició la campaña para el 2016, esa fue su actitud, es un fenómeno que no debe repetirse, etcétera. Pero no más un 5 de abril. Escúchame, pero hace 4 años hay unos tweets de Keiko Fujimori que a ver si mis amigos de Memorex o de Hurgar en la Memoria, ¿no? Lo sacan, donde celebraba el 5 de abril. Sí, pues. O sea, no hace mucho tiempo, entre la campaña del 2011 y la del 2016 hay unos tweets celebratorios, tal vez un poquito antes de el 5 de abril. Así que, tampoco, como diría Kenji, tampoco, ¿no? Los que están también en problemas, por supuesto, son los de Frente Amplio, pues tienen que asumir todas sus contradicciones, aunque han tratado de ser más, vamos a decir, asertivos, ¿no? Es decir, y rápidos, ¿no? Más rápido, sí, esto ya no es una democracia, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Pero no usan la palabra dictadura, ¿no? Les cuesta, pero, pucha, como, está ahí, pero no sale, ¿no? Entonces, me hizo recordar un poco como cuando Verónica Mendoza quería apoyar a PPK, pero no quería decir voten por PPK, ¿no? No quería, sí. ¿No? Entonces, no quería decirlo, pero quería decirlo. Es igual. Entonces ese es el tema, ¿no? En fin. Qué gracioso. Todos los que están declarando contra la dictadura de Fujimori, también hay algunos que querían quedarse más bien calladitos, ¿no? Sí, en fin. Eso es lo que creo que el silencio a veces es necesario, ¿no? Así es. Mira, están pasando por Twitter fotografías de cómo se encuentra en estos momentos Venezuela y hacen una comparativa con el 5 de abril, el 6 de abril, o sea, el día siguiente, ¿no? La situación es muy parecida. Fue un día de te digo una cosa, mucha confusión. Como yo soy abogada, para mí era clarísimo que era un golpe de Estado, pues yo no tenía discusión, y yo trabajaba con el doctor de los Ceros. Estaba trabajando en un proyecto de Naciones Unidas para elaborar un proyecto de reforma del Estado, y el doctor de los Ceros obviamente renunció, porque es abogado, pues no puedes aceptar una ruptura del orden constitucional, ¿no? Y con muy buena educación, muy buenos modales, pues se fue, ¿no? Pero fue el día siguiente de mucha confusión, porque la mayor parte de la gente que nunca leyó la Constitución, que no sabe cuáles son derechos y obligaciones del Estado, etcétera, consideraba que estábamos viviendo en un caos que era verdad. Y hay que decir una cosa, la izquierda y el APRA contribuyeron mucho a ese golpe, ya, porque le dieron, no hay excusa, pero digamos que había motivos para exhibir, porque todas las reformas institucionales que se estaban haciendo para liberalizar el mercado se las estaban tumbando en el Congreso, con lo cual iba a ser imposible
sacar adelante, ¿no es cierto?, un proyecto reformista, como finalmente era el que aspiraba el pueblo en ese momento, para salir de la desgracia en la que vivíamos. Y además, hay que decirlo también, 6 meses después atraparon a Abimael Guzmán y se acabó la discusión. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Había un enemigo público tan brutal, tan gigantesco, ¿no es cierto?, que simplemente el hecho de que se le atrapara acalló toda crítica. No, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos, pero no se muevan, no se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en comunicación en este momento con Francisco Belaúnde Matosian, que siempre nos ayuda en estos momentos para entender qué pasa en el mundo y cómo los golpes de Estado no son como los de antes. Yo les explicaba, no es que llega un dictador, toma Palacio de Gobierno, vestido de verde, ¿no?, y ponen tanques alrededor. No. Ahora las dictaduras se van desenvolviendo, ¿no es cierto? Primero reduciendo libertades, luego acabando con la separación de poderes, luego convirtiéndose en un poder único y omnímodo. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, lo que tenemos hoy ya en Venezuela es la consolidación completa de una dictadura, ¿crees tú? Aún cuando vista un ropaje legal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es verdad que esto, digamos, además es un poco el sello, digamos, de disolución de un Congreso que en realidad pues estaba haciendo ya, le habían quitado un montón de muchas atribuciones, ¿no?, incluyendo incluso lo que parece increíble, la de dar el presupuesto. Pasada democrática, eso fue la semana pasada. ¿Se conseguirán 24 votos para suspender a Venezuela? Mira, lo que ha ocurrido ahora es lo que podría pasar es que como lo que ha ocurrido es tan abiertamente, o sea, ya es un golpe donde ya no hay maquillaje, ¿no? Claro. En esta oportunidad ya el maquillaje se fue, o lo poco de maquillaje que podía haber se fue. Entonces eso podría de repente incitar a 4 países más para adoptar esta resolución, ¿no? Esa es una posibilidad, digamos. Tan descarado lo que ha pasado que pudiera ser, ojalá. Claro, pero por ejemplo, el Perú es el primer país en retirar al embajador y por supuesto el primero que pide que se aplique la Carta Democrática. Hasta esta hora están llamando embajadores en consulta a otros países, pero nadie más nos sigue. No nos vaya a pasar. Lo que pasa es que el Perú ya había, digamos, el Perú estaba en una etapa, el de llamar en consulta lo había hecho antes entonces ahora pasa al sí, claro, hay insultos al presidente, ¿no? Fase, ¿no? Pero, mira, siempre eso es curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo siempre hay una especie de prudencia. Ha habido, respecto a Venezuela, es lo que hemos visto en lo largo de estos años, una especie de timidez a la hora de lidiar con el tema venezolano, ¿no? Y tiene que pasar algo realmente descarado para que, bueno, por lo menos algunos países comiencen a llamar a sus embajadores. Es de esperar, digamos, que el movimiento se amplifique y que se pueda llegar pues a una decisión a nivel de la OEA, ¿no? Pero, una vez más, Venezuela siempre ha sido un tema un poco que no ha motivado mucha firmeza de muchos países latinoamericanos. Al margen porque además hacían regalitos bien sabrosos, o sea, si te regalan petróleo, ¿no es cierto? Claro. Hay que preguntarle a Bolivia, hay que preguntarle a a Argentina, hay que preguntarle a Ecuador, hay que preguntarle a Brasil. Pero lo que pasa es que los amigos de Brasil cayeron, los amigos de Argentina cayeron, quedan solamente Correa y Evo, que están con la boca callada, ¿no? Bueno, más bien el gobierno boliviano ha apoyado abiertamente ayer, ha lanzado comunicado apoyando abiertamente a Chávez. Ellos sí no tienen cura, aparentemente. No. Con Evo Morales no hay discusión, él va a apoyar porque viene directa la ayuda venezolana, no hay forma de traicionar, no se puede traicionar esa ayuda porque más allá de la retórica socialista hay negocios de por medio, que también es el tema del petróleo. Pero ya el petróleo sí, a $50 el barril, no te permite pues hacer las cosas que hacías hace unos años, ¿no? ¿Qué capacidad puede tener la población? Tampoco lo sabemos. Capriles, que es, digamos, uno de los líderes opositores, ha salido inmediatamente a rechazar el golpe y a llamarlo golpe, ¿no? Acá hay una dictadura y esto es un golpe de Estado.
¿Qué capacidad de movilización puede tener la mesa opositora? Porque ya es una mesa de oposición. ¿Y qué capacidad tienen de liberar a los presos políticos? Que son los primeros pedidos de cualquier hoja de ruta de retorno a la democracia, ¿no? Claro, ese es el problema, y es que vamos a verlo en los próximos días. Mañana hay una movilización, pero después de la gran movilización que se iba generando en torno al referendo revocatorio, que fue cortado por este intento de diálogo, la verdad que bastante infeliz, se ha visto que la población aparte que efectivamente la población está pues preocupada en conseguir ese alimento. Así es, en comer. Básicos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, claro, vamos a ver hasta qué punto se genera una gran movilización. Yo hasta ahora tengo un poco mis dudas, pero vamos a ver. Ayer un periodista venezolano decía desde Caracas que si para América Latina, para el mundo, esto aparece como un hecho, es un hecho, claro, que llama mucho la atención. En Venezuela lo que ellos han vivido es que en realidad la asamblea ya prácticamente había sido, claro, en el fondo, casi disuelta, o sea que es un hecho más. Claro. No lo han tomado como el hito histórico del momento de la disolución de la asamblea, como lo hemos tomado nosotros, sino como el curso de acción que venía desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa es una gran diferencia en la reacción, por cierto. Una cosa es vivirla y otra cosa es escucharla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Francisco Belaúnde. Vamos a estar en contacto seguramente toda la próxima semana, viendo qué pasa. Maduro no va a dejar el poder voluntariamente, eso está clarísimo, va a tener que ser forzado a dejarlo, porque no va a convocar elecciones libremente, y cuando le toque convocar elecciones, que es en 2 años, va a hacer algún truco también para quedarse, ¿no? Porque no han hecho más que trucos para quedarse en el poder 20 años ya. El próximo año son 20 años. Gracias a Francisco Belaúnde. Vamos a la pausa, y a todos los amigos que nos siguen en Twitter, contarles que están pasando cosas increíbles en la lectura de sentencia de Ronald Gamarra, que estuvo acá. La jueza, vamos a decir su nombre, porque de verdad que necesita volver a pasar ella también por el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, ¿quién se va a meter con el Consejo Nacional de la Magistratura si es la entidad que los ratifica, ¿no? El nombre de la jueza es María Elena Contreras González. María Elena Contreras González, ¿ok? Esa es la que está juzgando a Ronald Gamarra. Esa es su jueza. Y la jueza está diciendo en su sentencia que una investigación penal contra la integrante del Consejo Nacional de la Magistratura por falsificación de firmas no es relevante públicamente. O sea, que el público no tiene que estar informado de una investigación penal. Porque fue hace 5 años. Claro, no debe ser informado. Imagínense, o sea, que los antecedentes investigatorios de una persona pública no tienen que ser publicados. Eso es lo que dice la jueza. ¿Cómo es posible que una persona pueda acceder, ¿no es cierto?, a un puesto en el Poder Judicial como juez y escribir eso? Entonces, ¿dónde estudió? ¿Cómo puedes decir que la investigación a un funcionario público no es relevante públicamente? ¿Cómo no va a ser relevante? O sea, todo lo que concierne a la vida pública de un funcionario público en su ejercicio profesional dentro de su función pública es absolutamente relevante. Si la señora fue acusada de falsificar firmas para obtener, ¿no es cierto?, su nominación para ser miembro del Consejo Nacional de Magistratura, y una fiscal le archiva el caso y ella la ratifica y no se imita el país de la OEA, la sanción es la separación de la OEA. Claro, Diosdado Cabello, el brazo derecho de Maduro, ha dicho, bueno, nos hacen un favor porque la OEA no sirve para nada. Pero quedas como un paria, o sea, desapareces de tus relaciones. Habrían otras cosas que podrían hacerse en Venezuela mucho más efectivas, ¿no? Como por ejemplo que Estados Unidos no le compre petróleo, para empezar, ¿no? O que Latinoamérica entera no le compre petróleo a Venezuela, que lo vayan a vender a Irán o a los que les sobra, ¿no? Pero no ha sido el caso. Estados Unidos ha sido muy dependiente del petróleo. Es curioso, ¿no? Porque Chávez los insultaba, que el imperio, ¿no? Pero era su principal proveedor. Pero era su proveedor. Sí, pues. No solamente su proveedor, tenían una cadena de estaciones de servicio, claro, propia, de PDVSA en Citgo, en los Estados Unidos. Se dan plata con los gringos, ¿no? El imperio, ¿qué imperio? Se hace negocio con el imperio todos los días. Entonces, sí, la Carta Democrática nunca se ha aplicado en ese extremo, en ese artículo.
Pero ya ayer, ya lo había advertido el secretario general de la OEA, en un artículo muy contundente, que fue una recomendación muy contundente, diciendo que, de acuerdo a la evaluación de la OEA, en Venezuela no hay democracia. Ya había pedido una intervención, una hoja de ruta, ¿no es cierto?, para llevar a elecciones democráticas a Venezuela. Por supuesto, para ponérselos en sencillo, Maduro le dijo que se metiera su hoja de ruta donde viene quepe, ¿no? Entonces, vino esto, que ya es el colmo, ¿no? Es el Tribunal de Justicia diciéndole, la Corte Suprema de Justicia, el equivalente a nuestra Corte Suprema, diciendo a la Asamblea Legislativa, yo asumo tus funciones. Yo asumo de tus funciones porque estás en desacato. ¿Qué había pasado? La Corte había decidido que 3 representantes del Estado de Amazonas no juramentaran y no fueran diputados, cosa que desobedeció a la Asamblea Legislativa, pero luego lo separó para evitar problemas, ¿ok? Ya no, estás en desacato. Oiga, señor, ya lo separé pues para evitar, pero no, estás en desacato. Una y otra vez, todo esto por órdenes de Maduro, ¿no? Una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa con las autocracias de este tipo? Que también fue lo que al final terminó pasando con Fujimori. Hay un ropaje legal, o sea, hay un barniz legal, pero no hay democracia. O sea, la Corte ha dicho que la interpretación del desacato, todo eso es mentira. Lo que hay es una dictadura, un poder imponiendo... Una perversidad política, ¿no? Claro, Para y la perversidad legal. Total, Imagínate, sí. mira tú, pues, lo que hacía Montesinos, que además tenía la perversión del abogado, ¿no? Es decir, yo controlo el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional me saca una resolución el 31 de diciembre de 1999 con el cambio a las 8 de la noche y permito que Fujimori se reelija, ¿no? 1, 2, 3, por tercera vez, y luego de que hago eso... bueno, primero tengo que empezar cómo controlo el jurado. Entonces, para controlar el jurado, claro, tengo que controlar a quienes, a los que conforman los miembros del jurado. Claro. Les ofrezco determinadas cosas. Entonces, al que viene de la Corte Suprema, claro, tengo que controlar también la Corte Suprema. Y para controlar la Corte Suprema, ¿a quién tengo que controlar? Al Consejo Nacional de Magistratura. Y así para atrás. Entonces, claro, para que no me digan nada, tengo que controlar el Tribunal Constitucional. Entonces, tengo que votar los del Tribunal Constitucional que no son míos. Y así se maneja. Entonces, claro, el ropaje legal sale perfecto porque efectivamente nadie se opone a la reelección, lo ha dicho el jurado, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho la OMS, o sea, todos los poderes que rodean esta decisión están de acuerdo. No están de acuerdo, los has coimeado todo. Después los videos desfilaron ante los ojos asombrados, ¿no? Y no tan asombrados de todos. En Venezuela no hay videos, pero es evidente que esa Corte Suprema, igual que el Tribunal Electoral de Venezuela, que es un escándalo, esta señora Tibisay, está entornillada ahí hace una década y simple y llanamente lo único que hace es jugar en favor del oficialista de turno, sea Chávez o sea Maduro. Entonces, al final de cuentas, yo creo que Chávez va a ser recordado por el pueblo venezolano con más cariño porque había plata. Pero de Maduro, hace meses que decimos se cae Maduro. El asunto es cuánto va a aguantar la gente, ¿no? Y lo que quiere la OEA es que haya una salida democrática, una salida negociada tal vez, pero democrática, porque si no esto puede terminar en un mar de sangre. O sea, el problema es que la gente sale a la calle a protestar y sea reprimida ferozmente, como ha sucedido varias veces en Venezuela. Y el otro problema es qué cosa es lo que quieren hacer las Fuerzas Armadas con esta pelota caliente. Porque ustedes saben que al final de cuentas, cuando tú tienes un golpe de Estado, lo primero que tienes que saber es a dónde salirían las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas son finalmente garantes, lamentable, nos guste o no, garantes de la democracia. Quien tiene las armas finalmente las puede usar. Claro. Entonces, antes de armar una guerra civil, ¿no es cierto?, terminas estableciendo por la vía democrática una salida negociada. Entonces, esas son las opciones. Ahora, para hacer un gobierno en crisis, si tú ves a Maduro, a Diosdado Cabello, a su canciller, es decir, ahí no pasa nada, pegan de gritos, ¿no? Y nuestro presidente, que ha sido insultado, y no porque sea el señor Pedro Pablo Kuczynski, sino porque es el presidente del Perú, y la presidencia del Perú es una institución, y las instituciones son respetables entre estados, no puede ser insultado por una canciller de otro país. No puede, pues. En realidad, como dicen, hemos debido retirar al embajador hace tiempo, pero ha habido mucha paciencia con Venezuela en el Perú. Anoche, ya sabiendo esto, y amparados en la Carta Democrática, el presidente de la República ha separado a definitivamente a nuestro embajador,
que es el gesto diplomático más grave que hay en materia de relaciones. Es decir, estás rompiendo relaciones. Al no tener embajador, rompes relaciones, se queda el encargado de negocios para atender a la población, y por supuesto el consulado para atender a la población peruana en Venezuela, pero simple y llanamente se rompen relaciones, ¿no? Ahora, hay otros países que se lo están pensando más, ¿ah? Han llamado a consulta, por ejemplo Chile, Michelle Bachelet ha llamado a su... La mayoría van a llamar a consulta, yo creo. Los más fuertes hemos sido nosotros, hemos sido los primeros. Sí. ¿Ya? Ahora, lo mismo nos pasó cuando le dieron ese semigolpe a Chávez, que él decía, me han dado un golpe, y era el pueblo que se levantó porque estaba harto, y se hizo mal. ¿No es cierto? Cuando los golpes salen mal, todo el mundo dice sí, fue un golpe, pero cuando salen bien es sí, señor presidente, ¿no? Eso me decía bien. Cuando el golpe sale bien, todos dicen sí, señor presidente. Cuando el golpe sale mal, dicen sí, golpista. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, bienvenidos, aquí comienza A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, y bueno, como ustedes saben, la noticia internacional está en todas las primeras planas en el Perú y en Latinoamérica y probablemente en muchos sitios del mundo. Venezuela en una crisis terrible. Siempre informamos sobre Venezuela en el Perú porque es un espejo en el que no nos gusta mirarnos, ¿no? Trae malos recuerdos, pero lo que pasa en Venezuela ha pasado en Latinoamérica, en todos nuestros países de una forma u otra. Lo que sucede es que es como la culminación, ¿no?, de un largo proceso de deterioro democrático. Esto no ha empezado con Maduro, ha empezado con Chávez. Empezó con Chávez hace muchísimo tiempo. El pueblo se lo permitió porque lo reeligieron innumerables veces, permitiendo reelecciones indebidas. Obviamente utilizando todos los recursos de un estado que tenía el petróleo a $100 el barril y podía regalarlo por toda Latinoamérica y dentro de Venezuela también. Pero el petróleo pues se acabó, ¿no es cierto? Y al acabarse el subsidio del petróleo, pues las relaciones internacionales digamos que empeoraron, ¿no? Sí. ¿Ya? Y los gobiernos cambiaron. Entonces el gobierno de Argentina ya no es el mismo, ¿no es cierto? El gobierno de Brasil ya no es el mismo. Entonces Venezuela comenzó a quedarse sola. Y bueno, sus jerarcas, ¿no?, gracias a Dios, y finalmente ya su último zarpazo contra la democracia fue tratar de quitarle todo poder a la Asamblea Legislativa, que fue elegida democráticamente con una mayoría de oposición para hacerle un balance de poder a Maduro. En vez de aprender a convivir con la Asamblea, lo que hizo Maduro fue cerrar la Asamblea, porque lo que está haciendo prácticamente es cerrar la Asamblea vía el Poder Judicial que él controla completamente. Sí. El chavismo controla el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Entonces, como digo, la democracia se caracteriza por varios elementos, ¿no? Una separación de poderes, pesos y contrapesos, derechos humanos respetados, libertad de expresión. Si uno va viendo uno por uno todos esos ítems, en el caso de Venezuela, hace mucho tiempo que perdió casi toda la libertad de expresión. La libertad de expresión en Venezuela se ejerce desde fuera de Venezuela, desde los grupos en el exilio. Desde dentro es muy difícil. Libertades como de asociación, de reunión, están muy restringidas. Los opositores al régimen no se pueden reunir con libertad porque están amenazados permanentemente. El índice de asesinatos en Venezuela es el más alto de Latinoamérica. Motos con gente que circula armada, ¿no? Rodean las casas de los opositores o las reuniones de los opositores. En fin, todos los derechos fundamentales, ¿no?, la libertad de tránsito, etcétera, están severamente restringidos en Venezuela. No hay ninguna separación de poderes. ¿Se veía venir esto, Rosa María? Se veía venir porque, mira, es un régimen que está económicamente deteriorado. Y eso es fundamental. Cuando uno ve caer un régimen, incluso el de Fujimori en el año 2000, había desde el 98 una crisis económica muy grande. Entonces, el 98 y 99 hay una crisis económica que precede a la caída de Fujimori. Y Fujimori cae en el año 2000 en medio de una crisis económica muy fuerte. Un país recesado, sin crecer, después de haber crecido. Por falta de respaldo popular. Por falta de respaldo popular, porque fíjate, ya el problema es cuando no tienes cómo llenar la olla. Entonces, ya mucha revolución, bacán, muy bonito, pero ¿qué cómo? Y en el caso de Maduro,
un presidente políticamente astuto, sagaz, porque está criado y formado formado en Cuba, ¿no es cierto?, en esta política dictatorial, autoritaria y al mismo tiempo controladora de todo lo que se necesita controlar en los vínculos del poder, pero débil popularmente, sabe que es débil popular. Hoy día Maduro no ganaría una elección contra Capriles ni de casualidad. Entonces, a nivel latinoamericano, justamente por la experiencia de Perú, fíjense ustedes qué importante, y por las continuas copias que hubo del modelo Fujimori en Latinoamérica, que implicaban dar un autogolpe con apoyo militar, cambiar la constitución, establecer mecanismos de reelección, esquema que copia Menem, por ejemplo. Sí. O sea, dictaduras de izquierda y de derecha hay, no importa de dónde vengan. Y luego que copia también los Kirchner hacen exactamente lo mismo. Se reeligen y se aprovechan la posibilidad de reelegirse. Entonces Lula también se reelige hasta que decidirse, pero hay un mecanismo de reelección que se convierta en Latinoamérica. Hay modas. En 1970 toda Latinoamérica tenía gobiernos militares. Claro. En 1980 todos estaban regresando a la democracia. Algunos se demoraron más, otros menos, pero más o menos fue por ahí. Hoy día a nadie se le ocurriría un gobierno militar en ningún lugar de Latinoamérica, ¿no es cierto? Sería inconcebible. Entonces, la vía a la dictadura no es la del golpe militar. La vía a la dictadura es la del resquebrajamiento de la democracia mediante, primero, la eliminación de los derechos fundamentales o su severa restricción, luego la separación de poderes, se desaparece, se desvanece, digamos, hasta que el poder queda concentrado en una sola mano. La de una cúpula que tiene un control mediático brutal, ¿no?, a la que tiene que escucharse horas de horas al día. Entonces, en ese esquema, simplemente la democracia desaparece. ¿Qué pasó el año 2000? Pues un grupo de diplomáticos de la OEA, donde estaba, por supuesto, si no me equivoco, a ver si no me equivoco bien, bueno, me voy a olvidar algunos nombres, así que mejor no lo digo. Comenzaron a discutir la posibilidad de establecer un tratado entre todos los miembros de la OEA que se llama hoy la Carta Democrática. ¿Qué establece la Carta Democrática? Que en América Latina, todos los firmantes de la OEA, Canadá y toda América Latina, pues Estados Unidos no creo que haya firmado, no, Estados Unidos sí firmó la Carta Democrática, perdón, establecen que aquí solamente reina la democracia. Y si un país decide no tener democracia, como es el caso de Venezuela podrá decir que es una democracia, pero no lo es, pues los otros países tienen el derecho a intervenir separando ese... La nación, que es una labor eminentemente legislativa, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma ha decidido coronar, ponerle una especie de sello oficial a lo que ya se estaba dando de hacía ya bastante tiempo, ¿no? Claro, y el tema aquí es que es como un patrón de conducta que se establece en Latinoamérica después de que, luego de que en los 80 se regresa a las democracias, ya es imposible volver a dictaduras militares, ¿no es cierto? Así es. Entonces lo que tenemos es lo que se llaman democracias de baja intensidad, primero, y luego ya los que se van a un extremo tipo Cuba, ¿no es cierto? Y ¿terminaría Venezuela tan aislada como Cuba de la comunidad latinoamericana, tú crees, después de esto? Mira, lo lógico sería que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela y sea suspendida de la OEA. De UNASUR no sabemos si existe, la verdad, no, así que no sabemos, también debería normalmente ser suspendida de la UNASUR, porque como creo que la UNASUR la que hace suspendida más bien es la UNASUR. Ahora, el propio Maduro ha insinuado que hasta podía retirarse de la OEA, ¿no? Y decir, bueno, pues la OEA sirve al imperio y en algún momento si es que ve que se le puede suspender, tomará seguramente la delantera y ahora, eso es algo que es difícil de entender, Francisco, en todos estos años. O sea, los jerarcas Chávez, Maduro y toda la diplomacia venezolana que aparece en televisión muchas horas, pues hablan del imperio, insultan a los presidentes americanos, ¿no? Pero les venden petróleo. O sea, ¿por qué si Estados Unidos pone sanciones comerciales a Cuba, con las cuales yo no estoy de acuerdo a estas alturas, pero ¿por qué no hace lo mismo con Venezuela y no le compra su petróleo? Bueno, sí,
Sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, con el tema del petróleo, ayer estuvimos hablando, ayer estuve en una conversación con María Corina Machado, y se le planteó la posibilidad de que ¿qué pasaría si Estados Unidos dejara de comprarle petróleo a Venezuela? Y ella dijo que de ninguna manera, porque eso sería castigar al pueblo, finalmente quien sería castigado sería el pueblo venezolano. Bueno, ¿no? eso es cierto, Entonces, eso es cierto, ¿no? Eso eso es inevitable, ¿no? Pero lo que no puedes es tener un doble discurso, o sea, o por lo menos la oposición debería poner en evidencia ese doble discurso, ¿no? Que es permanente. Yo no puedo decirle a una persona imperialista, desgraciado, explotador, y hago negocios con él, y es mi socio comercial. Ah, no, claro. No, lo que pasa es que ya el nivel de descaro es absoluto, ¿no? Y finalmente lo que pasa aquí es un régimen que está cada vez más arrinconado por la situación interna y que ya lo que hace es una fuga hacia adelante, ¿no? Que ya no sabe cómo finalmente hacer para mantenerse en el poder, ¿no? Y entonces ya son medidas en realidad desesperadas. Ahora, esta medida de ahora tiene que ver aparentemente en concreto con la voluntad del gobierno de crear empresas mixtas en el sector petrolero con empresas extranjeras, y para eso, de acuerdo a la Constitución venezolana, necesitaba por lo menos el acuerdo de la Asamblea, y la oposición había dicho que en principio no, que ahí advertía que no iba a dar su autorización para eso, y por lo tanto eso habría precipitado, si se quiere, la decisión finalmente de disolverla, ¿no? Sí, bueno, pero ahora, ¿qué sigue? No parece ser que la cúpula militar venezolana se le vaya a voltear a Maduro, no por ahora. En el momento en que esto suceda, cambiarían mucho las cosas, pero no parece que eso vaya a suceder. Por lo tanto, Venezuela va camino a una situación de aislamiento. Sí, digamos que las reacciones de varios países así lo indican, ¿no? Pero lo que pasa es que finalmente habrá que ver qué pasa a nivel de la OEA, porque finalmente el mecanismo institucional ahora de aislamiento de Venezuela es la OEA. Lo que sucede es que se necesitan 2/3 de los países para que pueda ser suspendida de la OEA, ¿no? Y claro, todavía tiene Venezuela alguna influencia de tipo clientelar con estos países, muchos de los países del Caribe, algunas islas del Caribe, más algunos otros. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Imagino que debe haber en estos momentos la Cancillería peruana en particular debe estar haciendo un trabajo con sus pares para reactivar ese tema, porque ya se vio, ¿no? Ya se vio por primera vez en la OEA, se vio el tema de Venezuela, al final no hubo una votación, pero en todo caso no se llegó pues a una votación que pudiera llegar a una suspensión, pero tendría que ser retomada ahora de manera nuevamente para ver esta situación y tomar una decisión. Pero es lo que vamos a ver, eso es en el plano internacional. Y en el plano interno vamos a ver también si es que hay una movilización de la población, porque por otro lado, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que la población está un poco como cansada de toda la situación, y la capacidad de movilización que tiene la oposición parece a veces reducido. Vamos a ver si se reactiva con eso, ¿no? Es que si uno ve la historia, ¿no es cierto? Yo creo que hay movilizaciones en Venezuela desde hace 15 años. O sea, desde el 98 en que llegó Chávez, el próximo año se cumple 20 años de chavismo. Entonces, claro, las dictaduras venezolanas han sido siempre muy largas, de 32 años, de 36 años, ¿no? Yo le dije a Patricia Poleo, periodista venezolana, pero yo decía, pero no hay dictadura que no caiga, hombre. Me dice, ¿acá? Duran 30 y tantos años, no puede ser, qué maldición ha caído sobre este pueblo. Entonces, salir yo creo que les va a ser complicado. Ahora, la conducta de los países de Latinoamérica, se necesitan ¿cuántos votos en la Asamblea para sacar a Venezuela, para aplicar la Carta Democrática? De esta reunión de los cancilleres necesita 2/3. Pero 2/3, ¿y cuántos son? ¿32 o 33? O sea, no es una expulsión, por si acaso, ¿no? Porque eso no se prevé, sino una suspensión. Separación, ha sido suspensión. Ahora, sí. De estos, digamos, con 24 votos se lograría, ¿no es cierto? Sí, así es. Y hay 20 que firmaron esta especie de exhortación a una hoja de ruta para buscar